Aquí están, entonces. Antonio Mercader, buen día. Buen día, buenos días Emiliano y buenos días a todos los presentes. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buenos días, buen retorno a clases. A clases, un poco tarde. Fernando Butazzoni. Buen día, un gustazo estar de nuevo. Y Carlos Ramela. Buen día a todos. Una aclaración más para nuestros oyentes. En nuestro sitio web, en perspectiva.net, en esta costumbre de video de alta definición en vivo, también pueden observar esta mesa en particular con este fondo del cual les estábamos hablando. Bueno, pero vamos al primero de nuestros temas. ¿De qué hablamos? ¿De qué quieren hablar hoy? ¿Les parece, por ejemplo, que hablemos de política? ¿Les parece que hablemos de economía? Digo, qué raro si hablamos de política, ¿no? Bueno, vamos a hablar de una mezcla de las dos cosas. El ministro Danilo Astori aseguró ayer que Uruguay cuenta con una holgura financiera importante y enfatizó que la economía del país sigue siendo sólida. Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Astori reconoció, sin embargo, que la economía está desacelerándose y señaló que las preocupaciones más importantes en este momento son el déficit fiscal y las presiones inflacionarias. Hay que hacer un fino equilibrio entre ambas a efectos de no perjudicar a una en función de la otra, dijo Astori a la prensa cuando salía de su encuentro con los legisladores. ¿Quién toma la posta? ¿Quién empieza? Mirá, ninguno se anima. Bueno, yo empiezo. Va Esteban. Me siento aludido. Primero, Me siento aludido. Sí. Si dijiste Astori, se sintió aludido. Además del saludo, por empezar después de 4 meses en esta mesa, me cuesta, voy a violar la ley varias veces. ¿Qué ley? En cuanto al nombre de este encuentro. La verdad es que dije lo de la clase porque nos encontramos nosotros 4 como si hubiéramos vuelto a clase, ¿no? Es decir, tuvimos tantos años juntos, discutiendo, peleando, opinando y después afuera arreglando, porque es así y es bueno reconocerlo, que yo creo que esto es una buena experiencia humana, además de política y periodística. Sobre el tema de la discusión, yo creo que lo que no hay que hacer en el análisis de la situación económica es hacer un corte, porque el corte vino del gobierno, es decir, es la continuidad de un proceso que se ha dado, en los cuales hay que leer el conjunto de los datos, cómo se presentan, porque el conjunto de los datos avalan lo que decía Astori, y yo creo que es una sensación nacional, porque todos vemos las informaciones de todo el mundo, no solo de la región. Es falso creer que solo la región. Hay una crisis grave en Rusia, hay una desaceleración relativamente pequeña en China, y Estados Unidos está creciendo, está subiendo, no a los ritmos que se esperaba. Todas las expectativas son de que es así. Y ha habido una cosa que me parece que hay que considerar altamente, porque fue considerado muchas veces como una base de todo lo que sucedía, que es la baja de los precios de los commodities uruguayos. Sin embargo, Uruguay, a diferencia de otros grandes exportadores de algún tipo de commodity, tiene una variedad tan amplia, donde hay cosas que bajan mucho y hay cosas que se han mantenido. Por ejemplo, la carne, por ejemplo, la celulosa. Y eso explica el conjunto de la situación que tenemos. ¿Qué es? Sí, el año pasado crecimos 3 veces lo que creció el Mercosur. El año pasado seguimos bajando la pobreza, seguimos bajando la indigencia y seguimos mejorando el índice de Gini. Ahora, si nos quedamos en eso, la política y la política económica no puede ser solamente análisis del presente, tiene que ser prospectiva. Esa es una de las claves. Uno se juega el éxito o el fracaso en la prospectiva. Y yo creo que la prospectiva que ha hecho el equipo económico de sobriedad en los gastos, no tanto por el equilibrio solo macroeconómico, que es una parte, es un instrumento, sino por una cosa básica. Si se nos desmadra la situación, lo que vamos a perder es todo lo que conquistamos. No me digas nada, Manino, vas a criticarlo porque fue muy largo. Falta el reloj de arena acá para marcar el tamaño, la medida de las intervenciones. No, 2. Para la próxima lo traigo. Hay que traer el reloj de arena. Para los presentes tenemos un relojito de arena que es 1 minuto, 2 minutos para que se vea. Que nunca se respeta. Exactamente. No, que algunos no respetan. Más inútil que cenicero en moto. Dos comentarios sobre lo de Astori ayer. Uno, el contraste entre estas declaraciones de Astori de hoy, que son prudentes, que son mesuradas, que son racionales, con relación a todas las cosas que se dijeron durante la campaña. Y hace algunos meses uno oía cuál era la situación económica, no, el país está holgado, no hay amenazas, ahora están los peros, están las luces amarillas de las cuales
que la oposición marcó en su momento y se dijo, no hay fantasmas. Ese es un punto a considerar. Digo, hay otra mesura y nos parece bien, está muy bien. Es correcto que así se haga. Me llama la atención que hace 6 meses no se consideraba esto, ahora sí. En segundo lugar, el otro punto es, lo acaba de decir Esteban aquí, dice, hay que tomar en cuenta la baja de los precios internacionales. ¿Cómo? ¿No era que en estos 10 años la gran habilidad del equipo económico había hecho que este país se proyectara hacia adelante como nunca, más allá de la situación internacional? ¿O era, como decíamos nosotros, que la situación internacional con una bonanza de precios jamás vista estaba favoreciendo? No vale ahora decir la coyuntura internacional cambió, por lo tanto la economía uruguaya está con problemas. Si la coyuntura no servía antes, tampoco sirve ahora. O sea que no hay que escudarse ahora en la baja de los precios. El Frente hizo cuestión siempre en decir que era el buen manejo, la prudencia, en fin, todas cosas, algunas aceptables, pero nunca aceptaba o nunca reconocía demasiado de que la coyuntura internacional, bonanza de precios, baja de la tasa de interés, flujo de capitales del norte hacia el sur, etcétera, etcétera, bueno, no es admisible ahora el amparo de decir ha cambiado la coyuntura. Es lo que está haciendo Dilma Rousseff en Brasil en estos días. Curiosísimo, también en Brasil, durante todos estos años, Lula, sus equipos económicos, Dilma decían, no, es el gran manejo que ha hecho Brasil, ha permitido salir adelante. ¿Qué decía la oposición en Brasil? No, ustedes han hecho un manejo quizás correcto, quizás equivocado, en fin, lo que fuere, pero se han beneficiado de una coyuntura internacional extraordinaria, la misma que ha favorecido a otros países latinoamericanos. Ahora Dilma Rousseff en estos días que está diciendo, y la coyuntura internacional nos perjudica. ¿Cómo? Entonces cuando te ayuda no la reconoces, pero cuando te perjudica sí la invocás. Eso es lo que no se puede admitir. Bueno, para ser mercader fue bastante largo también, ¿no? No, digo porque él se precia de ser breve. Empató con Valenti y ahora a ver qué hacen los demás. Yo quiero matizar un poco, ¿no? Yo creo que primero, la economía uruguaya está sólida, está robusta, se prevé que puedan haber dificultades en el futuro, pero no estamos hablando de una crisis económica presente. Entonces no podemos ser como aquellos viejos profetas de la hecatombe, ¿no? Cosa que se ha practicado en el Uruguay desde hace ya unos cuantos años, es decir, de profetizar que se desacelera la economía, que van a aparecer dificultades, que la inflación necesariamente iba a superar los 2 dígitos, que el desempleo iba a aumentar o que el empleo iba a caer. Bueno, nada de eso ha pasado y yo lo he escuchado de parte de destacados economistas en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y así hasta ahora. En primer lugar eso, es decir, yo creo que hay que relativizar, me parece razonable y prudente, y así lo manifestaron además todos los sectores políticos en el Parlamento ayer luego de la comparecencia del ministro Astori. Me parece razonable esa prudencia, me parece razonable entender también que hay ciclos económicos y que esos ciclos económicos abarcan a los países, a las regiones, a los continentes y abarcan al mundo entero. Hay coyunturas que están totalmente por fuera de nuestra propia capacidad de manejo, pero sin duda yo creo que esta marca de prudencia serena, en consulta con todos los actores, con los partidos políticos, con el PIT-CNT donde se va a reunir hoy, lo que está marcando es un determinado estilo de manejo de horizontes probables futuros, muy diferente a otros estilos de manejo en los cuales un día nos despertábamos y descubríamos que el dólar había pasado de 13 a 17 pesos, por ejemplo. Qué complicado, Carlos, haber quedado para el final, ¿eh? Sí, bueno. ¿A cuál de todos le vas a contestar? Y bueno, vamos a tratar que a todos. No, yo creo que el tema que hoy nos convoca no pasa necesariamente por un análisis punto a punto de la presentación de Astori, que como siempre las de Astori fue muy seria y muy profesional. El tema nos está convocando y está sobre la mesa porque en este mes de gobierno del doctor Vázquez, por un lado, alguien dijo que quedó en evidencia una sorpresa del gobierno por la situación económica. Y por otro lado, alguien, que no es precisamente nadie, sino que es el expresidente de la República,
salió a la cancha a decir, perdón, pero es textual, no joda, está macheteando. Entonces, frente a ese sainete, nosotros tenemos que interpretar la realidad. Lo que está claro, me parece, para empezar, más allá de que comparto plenamente que lo que hay son señales de alerta, preocupaciones, cambios de tendencia, de que no podemos hablar de una crisis instalada, aunque sí de hechos que dan para preocupar, hay muchísimos pasos al seguro de paro que para la gente que está pasando es un problema, hay actividades que están bajando, el sector agropecuario está teniendo una baja total de sus valores, sea soja, sea arroz, sea carne, sea leche. Y sequía además, ¿no? Y sequía arriba, o sea, más allá de todo eso, lo que acá estaba en juego es si esto es sorpresa o no es sorpresa. Y lo que queda claro ayer es que Astori, con toda su profesionalidad y seriedad, que era el vicepresidente en el ejercicio anterior y era el jefe natural del equipo económico, o por lo menos de uno de los equipos económicos que había, ocultó, maquilló y deformó en aquel entonces la realidad. Lo hizo, como me dirán mis compañeros de tertulia, que siempre me lo dicen, bueno, en la política los costos, las realidades políticas son una necesidad. Bueno, yo no comparto ese razonamiento, pero tengo que tomarlo como un dato de la realidad. Entonces, lo que queda en evidencia es que el ministro de Economía actual, principal referente de la política económica uruguaya, en su momento no dijo toda la verdad. No es que haya mentido, porque una cosa es la verdad a medias y otra cosa es la mentira. Pero evidentemente, cuando a la oposición, y no prendía fuego las praderas, como dice Fernando acá, sino señalaba que algunas promesas de campaña eran exageradas, y que no había rubro, no había plata para todo lo que se prometía y que había que pensar en prudencia, porque nadie habló de desastres, habló de prudencia, cuando el frente decía no, todo está perfecto, todo está bien, fue un discurso electoral. Y de alguna manera se le mintió o se le dijo parte de la verdad a la gente. Bueno. Por otro lado, para mí lo que es terriblemente preocupante es que le está hablando un ministro de Economía a una comisión del Parlamento, por lo tanto a todo el Parlamento, pero a todo el país y a los agentes económicos también, y a los que están midiendo sus expectativas, y a los sindicatos que se están preparando para la lucha presupuestal. Y cuando Astori está haciendo todo ese montaje en escena, que es indispensable para estos próximos meses del país, sale el quien hoy es el principal opositor de este gobierno, José Mujica, y le dice por la prensa que de cara a ese presupuesto está amarreteando o macheteando. Bueno, la intervención de Carlos tuvo varias afirmaciones fuertes. Esta es una fuertes. demuestra, para terminar, esto es una demostración de una irresponsabilidad palmaria. Y hasta dónde esa guerra de poder que hay en el Frente Amplio puede comprometer la estabilidad y la seriedad del país. Porque ¿cómo va a negociar este equipo económico el presupuesto con los sindicatos y con la oposición si el expresidente dice Astori está macheteando? ¿Dónde quedamos? Después de las intervenciones largas de cada uno de los cuatro, vamos a algo de discusión. Y supongo que vuelvo a Esteban, porque escuchaba recién a Carlos que hablaba de que Astori ocultó parte de la realidad, dijo que Mujica hoy es el principal opositor de este gobierno, que se está maniobrando con los números a efectos del manejo después del presupuesto. ¿Qué contestás tú? Bueno, no se manipuló en absoluto y voy a demostrarlo. Yo tengo la suerte, o no sé qué, de haber participado en todos los discursos de Astori en la campaña electoral, y el encare de este tema fue con pequeños matices el que se está dando ahora en cuanto a cómo encarar. Sobre todo quien conozca a Astori sabe muy bien que, aunque le convenga políticamente, lo va a hacer así, y así lo hizo. Pero lo importante es lo que decía también Mercader, y lo dijo hasta con el ejemplo de cómo está, su afirmación es contradictoria. Nosotros, ¿quién se contradice? Mercader. Antonio decía que tú te contradices. ¿Qué toma el ejemplo? Toma el ejemplo de Brasil. Y lo que nosotros no queremos. Es el espejo en el que hay que mirarse, ¿no? Claro. Porque alguna influencia tiene en la región. Es uno de los espejos en lo que hay que mirarse. En el estribo. Es uno de los espejos en lo que hay que mirarse. Fuera de las circunstancias judiciales que llevan a la situación de Brasil, la situación económica de Brasil, de Argentina, de Chile, es que esta situación no empezó ahora, la baja de los precios no empezó ahora, empezó el año pasado. La crisis empezó en el 2008. Claro. En el 2008 todos esos países dejaron de crecer. No, crecen todos. A menor tasa, crecen todos. No. La Argentina no creció. ¿Cómo no? El año pasado no creció. Por lo tanto,
nosotros tenemos una situación totalmente diferente, sí, totalmente diferente porque se actuó diferente. Entonces, primero, es cierto, está el primer trimestre del año de exportaciones, baja del 2% de los valores, cuando los precios bajaron dramáticamente. Las cifras son implacables en eso. Todos los demás países crecieron en conjunto al 1%. Nosotros crecimos al 3,5%. No. El promedio del Mercosur Sí, ¿qué me contás? fue el 1%. Barbados, Jamaica, ¿qué contás ahí? El 1% del Mercosur, No. que es nuestra región. Bueno, es así. Pero además, la ventaja nuestra es que, a diferencia de esos países y de otros, nosotros tenemos que simultáneamente, en medio de esta situación, porque la situación económica no empezó el 1 de marzo, en eso es así, viene de hace tiempo, y se viene manifestando de hace tiempo, hace más de un año que tenemos estos problemas. En medio de todo eso nosotros tenemos, y voy a tomar un ejemplo, hace 12 años que crece la economía del Uruguay, 12, pero hace 10 años que mejoran los indicadores económicos. Y eso no lo puede discutir nadie, son las cifras inexorables. Nosotros tenemos la pobreza más baja de América Latina, nosotros tenemos la indigencia más baja de América Latina, y eso es lo que queremos preservar. Pero ya que hablamos y después vamos al otro lado de la mesa. Por lo tanto, las medidas que se adoptan, tanto que se habla del modelo, no tenemos modelo, tenemos objetivos. Ya que hablamos de cifras, recordemos, si la crisis, según dice Esteban aquí, estaba instalada en el 2008, tenemos que en estos últimos años, vía gastos del Estado, llegamos a un déficit del 3%, inexplicable en una era de bonanza, 3% de déficit, como en los peores tiempos, 3,4%. No podemos explicar por qué la infraestructura vial del país está como está. Me dirá sí el aumento de la producción, muy bien, pero era todo previsible. No se pueden explicar muchas cosas. El 50% de los uruguayos se lo explicaron bien. Sí, no. Una cosa es el resultado electoral y otras son las cifras, las que el gobierno tiene para presentar. 50.000 empleados públicos más, por ejemplo, es una cifra interesante. Se tomaron estos últimos años. 50.000 empleados públicos más. Que el país va a tener que financiar cualquiera sea el futuro económico. Un Estado cada vez más grande. Yo creo que no estamos hoy discutiendo, Esteban, las cifras, si son buenas o malas. Esa es otra discusión. Lo que estamos discutiendo es lo que vos dijiste. ¿Esto empezó el 1 de marzo o viene de hace un año y medio? No, viene de hace un año y medio. Y la oposición lo alertó. O 2, sí. Y la oposición lo alertó. Y ustedes siguieron en el festival electoral. Nombrando empleados públicos, gastando plata, enterrando plata en el Fondes, no haciendo una sola obra, generando atraso cambiario por un gasto incontrolado, subiendo el déficit. Esa es la realidad. Entonces, nadie puede decir, las otras Fernando cifras está que son un equivocado. milagro, Carlos. No son un es decir, milagro. todas las cifras sociales son un milagro. Perdón, pido que se me proteja el uso de la palabra. No está mal que se pique un poco esto. Las cifras son consecuencia de 10 años buenos y donde se hicieron muchas cosas buenas que nadie está negando. Lo que decimos acá, porque ese es el tema de hoy, no esquivemos el tema de hoy, es que durante el año electoral ustedes maquillaron y ocultaron una realidad más preocupante de lo que decían ahora y reconocen hoy. Porque lo que el amigo Tabaré Vázquez le dijo al presidente de la Corte, que se encontró en una situación mucho peor, no es explicable. Si Tabaré Vázquez se encontró con algo mucho peor, es como dice el mismo Mujica, porque el equipo económico no le dijo la verdad. O sea que alguien no dijo la verdad o alguien ocultó. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que en un año electoral en que se imponía la prudencia, la ponderación y el cuidado porque la situación venía entrando en tonos amarillos, se siguió despilfarrando a mano abierta con un criterio de que había que ganar las elecciones, cosa que si vos me querés decir es lógico, y no se reconoció que mucho de lo que se prometía y se decía y esto y aquello y esto era algo riesgoso en la situación en que estábamos. Fernando, te Hoy queda de mañana el tuvimos final. el ejemplo de OCE. OCE no daba más que el 5% de descuento en Maldonado porque no tiene caja. Un organismo del Estado, una empresa como OCE, Monopólica, que trabaja en monopolio,
no tiene liquidez Después para trabaja en monopolio después de mucha lucha, ¿no? Sí, ¿te acuerdan cuando querían? Sobre todo en Maldonado. Y sobre todo en Maldonado. Lucha que nos llevó a lo que estamos hoy. Porque Cerramos. quizás si no estuviéramos en Cerramos monopolio, con Fernando. no estaríamos como estamos hoy. Yo con un problema que es de Uganda, no de Uruguay. Sí, yo creo que acá hay me parece a mí, ¿no? Que acá hay una manera diversa de ver la problemática, porque hay una manera diversa también de leer el pasado y de mirar el futuro. Entonces yo creo que la ponderación y la serenidad tienen que también partir de quienes tenemos algún tipo de prédica a través de los medios de comunicación o a través del ámbito político o lo que fuere. Creo que hacer, digamos, aspavientos exagerados a partir de una situación que, repito, puede ser compleja en el futuro, más o menos compleja, de acuerdo como lo maneja este gobierno, que fue el gobierno electo recientemente, y para los próximos 5 años, me parece que no contribuye. Lo que contribuye es tener una visión serena en la que se utilicen palabras que yo creo que sean más adecuadas, porque a mí me parece que si el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el PNUD y cuanto organismo de evaluación existe, CEPAL, señalan los clarísimos índices superiores al resto de la región de Uruguay en materia de desarrollo humano, no se puede hablar de despilfarro. En todo caso se puede hablar de un tipo de política social y económica diferente, porque yo creo en lo que decía Astori, con quien no coincido en muchas cosas, pero es así, que hay una forma de gasto de izquierda y hay una forma de gasto de derecha. Entonces, es cierto que acá ha habido un determinado crecimiento del déficit y del gasto, pero también es cierto que eso tiene resultados concretos, eso tiene obras concretas. ¿Cómo se puede decir que no se ha hecho una obra cuando acá hay decenas de miles de personas beneficiadas con obras de todo tipo, desde casas hasta calles, autopistas? Autopistas no. Bueno, mucho, Autopistas no diga porque el corredor Garzón. No estoy hablando de la intendencia. Estoy hablando de la intendencia porque además vos sos estamos en la campaña competidor. municipal. Exactamente, la concertación está en plena campaña. Y nos da un pavor. Estaba hablando de los bypass y de todo. El metro cúbico y cuadrado de entonces, construcción para terminar, el más alto de la historia. Para terminar, lo que quiero decir es que hay evidentemente una política determinada que se utilizó durante estos 10 años que llevó a que haya una situación económica que puede presentar algún tipo de dificultad en el futuro. Que ojalá, creo que todos estamos de acuerdo, esa dificultad sea lo menor posible. Lo que me parece que no se puede decir es que esa dificultad es el fruto del despilfarro, del derroche, de la inconsciencia, de la corrupción o de esos elementos tan corrupción frecuentes. nadie dijo. Corrupción es palabra de Fernando. No, yo no estoy aludiendo a nadie en particular. Cuando son las 9:33, voy a darle paso a nuestro operador Ariel Gómez en Estudios Centrales para que hagamos la pausa correspondiente y después ya volvemos con la segunda parte de esta mesa de jueves.